Hola a todos, volvemos a contar con la compañía del catedrático de Economía y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica de Madrid, don Julián Pabón, como siempre, para hablar de economía, y aunque a Julián le gusta hablar de economía con la bandera de la Unión Europea al lado, lleva algunas semanas que no se la trae. No sabemos, Julián, si te has contagiado de euroescepticismo. Pues no, es simplemente una cuestión de logística, ¿eh? O sea, de hecho, tengo la bandera de la Unión Europea en mi despacho en la universidad y vengo directamente desde otro lugar en estos momentos por mis distintas responsabilidades dentro de la Politécnica, y por eso no me he podido traer la bandera, pero la bandera la tengo siempre virtualmente presente, aquí a mi lado. En el corazón. Exactamente. ¿No? La semana pasada fue precisamente el Día de la Unión Europea. No parece que sea muy popular, ¿no? Por lo menos, no sé, no lo percibimos así. Resulta increíble, ¿eh? O sea, resulta que el 9 de mayo es el Día de la Unión Europea, es el Día de Europa, y prácticamente pasa desapercibido. Y es uno de los días más importantes en la historia de nuestra generación, y de las generaciones futuras. ¿Qué se celebra el 9 de mayo? Pues el 9 de mayo de 1950 se produjo lo que se llama la Declaración Schuman. Schuman era el ministro de Asuntos Exteriores francés, y lo que planteó en su declaración, hay que tener en cuenta que era 5 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, era que Francia y Alemania y aquellos países que estuvieran dispuestos a unirse al convenio entre los dos debían poner en común la producción del carbón y del acero, porque precisamente buena parte de los conflictos entre Alemania y Francia habían tenido que ver con la zona del Ruhr, que realmente era una zona, y es una zona muy rica en carbón y acero, que es fundamental para la revolución industrial, y como está en la frontera entre los dos países, pues tradicionalmente fue una fuente de conflictos. Entonces Schuman plantea: no podemos en Europa tener una tercera guerra mundial, es imprescindible que en Francia y Alemania colaboren y que vayan incorporándose otros países a lo que se llamó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es el antecedente próximo de la Unión Europea. La Unión Europea se produce o se crea en el Tratado de Roma en el 57, pero la Declaración de Schuman es anterior, es el 9 de mayo de 1950, y es lo que se identifica como el Día de Europa, que debía ser un día festivo en toda la Unión Europea, festivo y muy festivo, con muchas más razones que, por ejemplo, algunos días de las comunidades autónomas. Vamos, yo, por ejemplo, que soy de Ciudad Real, pues no sé cuál es el día de la Comunidad de Castilla-La Mancha, supongo que será de algún santo famoso, que en La Mancha yo creo que el santo más famoso que tenemos es Sancho Panza, pero realmente, de hecho, en la práctica no sé cuál es el día de la comunidad autónoma ni me importa, sin embargo sí me importa mucho, y el que realmente el 9 de mayo pudiera ser día de festivo en toda Europa, para que en todos los pueblos de la Unión Europea se celebraran actos europeístas, recalcando la enorme importancia que tiene la creación de la Unión Europea para la paz dentro de Europa y para el futuro de las próximas generaciones. Seguimos este año con la Europa de los ciudadanos, es decir, se sigue celebrando este año eso. No, a ver, una de las razones por la que esto está ocurriendo no puede ser porque la Unión Europea no tiene una estructura del todo democrática. La gente no percibe que lo que ellos quieren se traduce luego o sea, lo que ellos quieren en las urnas se traduce luego en la Unión Europea. Claro, es que en la creación de la Unión Europea desde el principio se planteó que había dos formas de enfocar la Unión Europea, que son complementarias, que lo que se llamaba la Europa de los mercaderes, es decir, la Europa economicista, donde realmente lo que se trata de establecer un mercado común fundamentalmente y después establecer políticas económicas comunes, como ahora todos los días estamos viendo en la televisión, y otro la Europa de los ciudadanos. Se ha avanzado mucho en la Europa de los mercaderes, y realmente la economía lo domina todo en la Unión Europea, y no se ha avanzado nada en la Europa de los ciudadanos, en la conciencia de la ciudadanía europea, en lo que realmente representa ser ciudadano europeo y la importancia que tiene ser ciudadano europeo. Y entonces este abandono de la idea de la Europa de los ciudadanos, que luego tiene consecuencias prácticas incluso en lo económico, como después veremos, pues realmente es lo que está abonando el euroescepticismo. Y este euroescepticismo, es decir, realmente de hecho aquellos que piensan que incluso la Unión Europea puede ser negativa para nuestros intereses particulares, pues realmente está siendo... Hay quien habla incluso de la ruptura del euro, ¿no? Claro, bueno, está siendo caldo de cultivo para eso. O sea, de hecho resulta que ahora ya ha aparecido un partido en Alemania que se llama Alternativa para Alemania,
que se va a presentar a las próximas elecciones de septiembre y que definitivamente apuesta por la ruptura del euro, o sea, por la salida del euro de Alemania, que sería como destruir el euro y volver al marco. Es decir, realmente, de hecho, este euroescepticismo está provocando el que aparezca Amanecer Dorado en Grecia, o que aparezca el hecho de que Marine Le Pen puede tener el 25% de los votos en Francia en las próximas elecciones, que también propugna la salida de la Unión Europea y la vuelta al franco. Es decir, realmente, de hecho, entre la ultraderecha, los nacionalismos fragmentarios y después los antisistema están configurando un bloque antieuropeísta muy peligroso, que realmente, de hecho, puede poner en peligro algo tan importante como, con todos sus defectos, la construcción de la Unión Europea. Con 20 años que han pasado ya desde Maastricht, ¿no? Claro, el tema es que también en noviembre se celebra el 20 aniversario de la puesta en marcha del Tratado de Maastricht, que se firmó en el 92. Y el Tratado de Maastricht está muy presente en estos momentos en todo lo que está ocurriendo en Europa. Es lo que da lugar a la creación del euro. Y para entender lo que está pasando ahora en relación con la economía en Europa, hay que tener en cuenta cuáles eran las condiciones de Maastricht para llegar al euro. Están basadas en una teoría económica que luego dio lugar a un premio Nobel de Mandel en 1999, que es la de las zonas monetarias óptimas. ¿Qué decía Mandel? ¿Qué dice la teoría económica cuando realmente varios países tratan de tener una moneda común? Pues sencillamente que realmente solo se puede producir con éxito esa situación si las economías de los países que van a tener la moneda común convergen en sus magnitudes macroeconómicas. Y por lo tanto hay 4 condiciones que había que cumplir para Maastricht, que están presentes en la crisis actual. La primera era el déficit público. En Maastricht todos los países del euro se comprometen a que el déficit público no supere el 3% del PIB. Bueno, aquí en España llegamos hasta el 11% del PIB con Zapatero y ahora vemos que tenemos dificultades para acercarnos al 3%. Y se nos ha demorado hasta el 2016. Esto como consecuencia de que incumplimos el Tratado de Maastricht, que exigía que no se sobrepasara el 3%, que la deuda pública no superara el 60%. Pero antes lo habían incumplido otros. Francia y Alemania también, o sea, realmente en su momento, y sin que realmente de hecho se aplicaran sanciones. Y entonces, bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos. Es decir, realmente, de hecho, del incumplimiento de la convergencia de Maastricht, que era déficit público, deuda pública, inflación y tipos de interés, que eran 4 magnitudes que tenían que converger en todos los países, resulta que ahora ya inflación y tipos de interés convergen, porque realmente los tipos de interés dependen del Banco Central Europeo y la inflación está por debajo del 2%, casi todos los países de la Unión Europea, pero realmente déficit y deuda es lo que se nos ha descabalado. Pero había otra condición que realmente es de la que nos hemos despreocupado. Decía Mandel, o la teoría económica de la zona monetaria óptima. Es inevitable que en varios países que tienen una moneda única, sus economías no siempre van a evolucionar de la misma manera. O sea, no es la misma la estructura económica de Alemania que la de España. Y entonces realmente en algún momento se producirán lo que él llamaba shock asimétricos. Es decir, que realmente hay unos países que van creciendo más deprisa, otros más despacio y que incluso pueden entrar en recesión. Entonces, para que realmente eso no sea traumático, es fundamental que exista una movilidad de los factores productivos, fundamentalmente el factor trabajo. ¿Eso cómo se entiende? Es decir, que realmente si en Estados Unidos hay una crisis en California, todo el mundo sabe que inmediatamente se va a Texas o se va a Washington o se va a cualquier otro estado de la Unión. Y en Estados Unidos la media es que realmente se muevan los profesionales y los trabajadores como 3 veces de estado. O sea, de hecho, para eso necesitamos vida, compartir un idioma, ¿no? Claro, eso es lo que faltó en el Tratado de Maastricht. Es decir, si en el año 92 se dice que además de cumplir esos 4 tratados, Europa va hacia un idioma único, que inevitablemente, siendo lógico, tiene que ser el inglés, porque realmente ya sabemos que los ingleses son los más euroscépticos de todos y que realmente el francés es muy poderoso, el español es muy poderoso, el francés también, el alemán, el italiano, pero realmente hay que converger en un idioma, y el idioma en estos momentos universal es el idioma del imperio, como era el latín en la época de los romanos, desafortunadamente o no, o sea, es así, y hay que ir al inglés. Entonces, si en el 92 se hubiera puesto como obligatorio en todas las escuelas de la Unión Europea el que realmente se aprendiera inglés, en estos momentos uno de los principales, digamos, limitaciones a la movilidad laboral en la Unión Europea hubiera desaparecido. Los chavales de 18, 17, 20 años ya serían bilingües en inglés y por lo tanto y los veinteañeros y podrían estar moviéndose realmente por Europa con una fluidez extraordinaria, porque la gran barrera para que realmente en Europa se cree el mercado laboral único, que es imprescindible, es la barrera del idioma, y todavía seguimos en España con ese tremendo déficit, y eso es parte de la Europa de los ciudadanos. Se pensó en las 4 magnitudes
virtudes macroeconómicas, pero no se pensó en que los ciudadanos europeos deben de tener un idioma común y se debían de haber puesto en que fuera inevitablemente el inglés. Julián, como siempre, muchísimas gracias, de verdad. Te esperamos dentro de 15 días de nuevo en La Aventura para que nos sigas hablando de temas relacionados con la economía y nos animes. Encantado de estar con vosotros. Nos animas siempre. Muy bien.